Shalom, mis amados, Ajima Hayot, Hakadé Barujú, lo bendiga el guarde. Iniciamos esta segunda parte de esta administración para el cabo del abacadoy. Si hay derramando su virajó, dándonos entendimiento, sabiduría. Cada palabra, cada paso se han guardado, grabados en las tablas de vuestros corazones. Baruch Hashem, levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Estamos en tu presencia en este lugar, Abacadosh. Venimos a exaltar y bendecir tu bendito nombre en este Yom más Kadosh de la semana, Abacadosh. Abacadosh, pedimos tu dirección, tu guía en esta tarde, Abacadosh. Danos entendimiento, sabiduría, discernimiento, Abacadosh, por tu raja y misericordia, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Ayúdanos a ponerlos por obra, ser hacedor de tu palabra, Abacadosh. Ayúdanos a caminar con humildad, sencillez de corazón, por tu raja y misericordia. Abacadosh, sea tu rajacodes hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos, razonamientos. Te lo pido en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Sea Abacadosh hecho por Emuná, por tu raja y misericordia, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados, Ajima Hayot. Así iniciamos esta segunda parte de esta emisión, de este tema, el pensamiento egocentrista. Baruch Hashem, aleluya. Romanos capítulo 8, verso 8. Romanos capítulo 8, verso 8. Aleluya. Lo tenemos, Romanos capítulo 8, verso 8. Dice la palabra, por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yod Hai Bab Hai Yahweh. El pasuk es muy claro, mis amados Ajima Hayot. El pensamiento egocentrista justamente está en la vieja naturaleza de la carne. Baruch Hashem. El egocentrismo es la característica que define a las personas que creen que sus opiniones e intereses propios son más importantes que las de los demás. Tiene incapacidad para desenmarañar esquemas subjetivos de la realidad objetiva y una incapacidad para asumir o comprender con precisión cualquier perspectiva que no sea la propia. Una persona que es egocéntrica cree que es el centro de atención, como un narcisista, pero no recibe gratificación por la propia admiración. El egocentrismo se define como la preocupación exagerativa por los propios intereses y el bienestar, el amor propio o el egoísmo. La Tanaj nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Baruch Hashem. El pasuk es muy claro, mis amados Ajim Hayot, bendito sea Hakadu y Barujú, pues también vamos en esta parte a Romanos capítulo 2, verso 8. Romanos capítulo 2, verso 8. Romanos capítulo 2, verso 8. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra en Romanos capítulo 2, verso 8. Pero a los que son contenciosos, que desobedecieron a la verdad y obedecieron a la maldad, él pagará furia e ira. Santiago capítulo 3, verso 16. Santiago capítulo 3, verso 16. Aleluya.
Lo tenemos, Santiago capítulo 3, verso 16. Santiago, Jacob, capítulo 3, verso 16. Lo tenemos. Dice la palabra, porque donde hay celos y ambición egoísta, ahí habrá falta de armonía y todo tipo de prácticas abominables. El egocentrismo durante la adolescencia. El egocentrismo se enfoca principalmente en el desarrollo de la primera infancia. Se ha encontrado que también ocurre durante la adolescencia. El adolescente está exhibiendo el egocentrismo, luchando para distinguir si, en realidad, otros son tan aficionados a ellos como podrían pensar, porque sus propios pensamientos son tan frecuentes. Los adolescentes se consideran a sí mismos como únicos, especiales y mucho más significativos socialmente de lo que realmente son. Esto demuestra que el adolescente está mostrando egocentrismo al esforzarse por distinguir si en realidad y los demás les tienen tanto aprecio como podrán pensar, porque sus propios pensamientos son muy predominantes. Los adolescentes se consideran a sí mismos únicos, especiales y muy significativos, socialmente de lo que son en realidad. El egocentrismo es un pecado porque nos lleva a buscar la autogratificación y a ignorar las necesidades de los demás. Baruch Hashem. ¿Dónde surge el egocentrismo? Evidentemente desde la infancia. Pero ¿quién puede contribuir para que un hijo o una hija sea egocentrista? No está surgiendo de él mismo, sino también puede surgir por la misma costumbre que se establece en una casa. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Hay 3 hermanos en una casa. El papá y la mamá le da más preferencia a uno de los hermanos. Vamos a suponerle que al último, al tercero, pero no le da atención al primero ni al segundo. ¿Qué está creando ahí? Entonces el papá o la mamá está haciendo notar de que él es más importante que los otros hermanos. Baruch Hashem. Entonces, ignorantemente, el papá y la mamá puede estar contribuyendo a que ese hijo sea egocentrista. Entonces, en su pensamiento, él se cree mejor que los otros hermanos, por eso le tienen preferencia. Baruch Hashem. Todo surge en el hogar, dentro del seno de la familia. Por eso en la Torah encontrábamos la semana pasada cómo el pueblo de Israel había dejado de obedecer la Torah. Cómo los hijos del pueblo de Israel que habían entrado a Jeret Israel a tomar posesión, ya se habían olvidado de la Torah. Ya no les enseñaba la Torah. Esos hijos no sabían qué cosa era la Torah. Ahí ya está surgiendo un grave problema. Entonces, igual en este tiempo, si de alguna otra forma nosotros hemos contribuido en nuestra familia a ello, es tiempo de corregirlo. Baruch Hashem. O también en nosotros mismos, como personas adultas. Baruch Hashem. El Mashiach decía, por ejemplo, ¿no? Si un hermano tiene una gran necesidad, y sabe que tiene una gran necesidad, pero el que tiene ni siquiera le ayuda, pero le dice, vaya en shalom, hermano. Pero ¿cómo puede ir en shalom ese hermano si tiene una gran necesidad? De repente esperanzados ha ido a visitarlo para que ese hermano lo pueda ayudar. Pero en vez de ayudarlo, dice, vaya en shalom, hermano, y lo despide. Baruch Hashem. ¿Qué está surgiendo? Y también está surgiendo el egocentrismo. O sea, está viendo su propio interés. No ve el interés común de su pueblo. Baruch Hashem. Y puede estar surgiendo dentro de esta misma congregación también.
porque no lo vemos, pues, está dentro de uno, está en el pensamiento de uno. Baruch Hashem. Por eso es importante, mis amados Ajim Mahayor, el diálogo. Baruch Hashem. Y dependiendo de los temas, porque esto nos puede abrir un camino, un horizonte y hacernos notar, aquí estoy fallando. Baruch Hashem. Aquí estoy débil, esto tengo que superarlo. Primera de Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7. Si lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso, no celoso, no jactancioso, no se engreíe, no es rudo o egoísta, no se irrita fácilmente y no mantiene un registro de lo malo, no guarda rencor. El amor no se goza de los pecados de otros, sino su delicia es la verdad. El amor todo lo soporta, siempre confía, siempre aguarda, esperanzado y siempre resiste. Baruch Hashem, ese es el amor verdadero. Baruch Hashem no es jactancioso, no es vanaglorioso. Baruch Hashem no es egoísta, tampoco se irrita. Aleluya. Pero el que tiene pensamiento egocentrista, sí. Porque siempre va a alterar las cosas. Como vemos aquí, mis amados, eso no es amar al prójimo como a uno mismo. Eso es amarse a uno mismo. El egocentrismo, el amor propio, se oponen totalmente a las enseñanzas de las Escrituras. Veamos al pueblo de Israel. Cómo Hakadosh Baruj Hu les enseñó, los pastoreó en el desierto para que todos caminaran unidos. Imagínense, cada uno de ellos estaban preparados, por ejemplo, para partir por campamentos, tribu por tribu. Baruch Hashem. Ahora, los que estaban al servicio del Mishkan sabían perfectamente cada uno de ellos sus responsabilidades, qué es lo que tenían que hacer. Armar el Mishkan y desarmar el Mishkan para partir del lugar. Todo ordenadamente, disciplinadamente. Eso nos debe enseñar igual aquí a nosotros. No hay distinción, ¿no? Unos limpiando, otros arreglando la silla, qué sé yo. Todos ponen la mano. Baruch Hashem. No es de uno, de dos, porque cuando venimos acá, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, los mismos deberes. ¿Eh? Todos venimos a estudiar. Nadie es más, nadie es menos. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces, como dice la Besorá en el Evangelio, dice Shaul, hágase decentemente y en orden. Baruch Hashem. El egocentrismo es uno de esos conceptos que la psicología ha desarrollado para describir una gran variedad de comportamientos. En este caso, lo que caracteriza este estilo comportamental es la tendencia a realizar acciones cuya finalidad última es obtener beneficios para uno mismo, sin tener en mucha consideración a los demás. Los que viven en la cumbre nos parecen envidiables desde afuera, pero no hay más que consultar la cantidad de casos de drogadicción, crisis nerviosas y matrimonios destrozados que tienen lugar en ese mundo encumbrado para darnos cuenta de que el que se pasa la gran vida en realidad no la pasa tan bien. ¿Es verdad? Mucha gente, ¿no? Pues
tiene en gran estima, en alta estima, la gente que vive por Miraflores, San Isidro, por Surco, las Casuarinas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿sabemos cómo está esa gente? Seguramente sus problemas son peores de los que viven por estos lugares que nosotros con humildad vivimos. Baruch Hashem. Ahí están surgiendo justamente estos graves problemas. Porque muchas veces de repente podemos criticar a la gente de barrio, ¿ok? Pero aparentemente ahí no existe porque son de una sociedad alta, la clase A. Pero ustedes no creen que en la clase está la peor corrupción. Ahí está la peor corrupción, Baruch Hashem. Pero ocultan pues, ¿ve? Pero justamente aquí el tema es que entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Envidiar la vida que tienen ellos? No, no tenemos por qué envidiarlos, ni desear la forma de vida que tienen ellos. ¿Ven? Porque si nosotros miráramos esa vida que tienen ellos, cómo ellos viven así, ¿por qué no vivo yo? Ya estaríamos codiciando. Pero nosotros debemos conformarnos con lo que nos da Hakadosh Baruj Hu. Si alguien en esta congregación viene, ¿no? Y ha ocurrido muchas veces, pues hemos tratado de compartir, por ejemplo, el refrigerio con los que no traen. Baruch Hashem. Las ajotas encargadas muchas veces en esta parte, pues nuestra amada, ¿cómo se llama?, que colabora, ¿no? Está muy pendiente, pues entonces tiene que ver la forma de que le llegue ese alimento también a esa persona, por más que sea invitado. Esa es la forma de poder compartirlos, Baruch Hashem. Y eso es lo que al pueblo de Israel enseñó el Eterno. Por eso había creado los diezmos, las ofrendas, ¿no? Hakadu y Baruj Hu. Esos diezmos y ofrendas llegaba al Cohen, al levita, porque de ellos se sostenían ellos. Pero sin embargo ellos tenían que también compartir con el huérfano y con las viudas. Ellos tenían que identificar realmente la necesidad que tenían ellos, ¿no? Esto es muy importante. Una viuda que no tenía quien la sostenga tenía que recibir la ración que viene del Cohen, del levita. Pero si una viuda tiene a alguien que puede honrarle, pues no es merecedor o no era merecedor de esa ayuda. Porque ¿qué dice también la Escritura? Honra a tu padre y a tu madre. Baruch Hashem. Es así entonces, mis amados Ajim Hayot. Aquí nosotros debemos de cambiar nuestra forma de pensar. No pensar personalistamente, sino pensar en lo conjunto que somos nosotros. Baruch Hashem. En lo conjunto vamos encontrando que tenemos diferentes tipos de necesidades. Algunos de repente económico, algunos otros de repente es la parte espiritual. De diferentes formas vamos a tener necesidades. Pero para eso estamos, para ayudarnos en esa parte, trabajar en esa parte. Si soslayamos eso, entonces estaríamos justamente, como dice el tema, actuando egocéntricamente. Ahí estaría surgiendo el egocentrismo. Solamente estamos pensando en nosotros nada más. Baruch Hashem. Por eso yo agradezco al Eterno la disposición de cada uno de ustedes. Por ejemplo, el estar en este lugar, la disposición de nuestro Aj, que nos ha cedido en este lugar. Creo tenemos para un mes más, pero aleluya.
que nos permita, Hakadosh Baruj Hu, Baruch Hashem, que ponga el sentido de nuestro amado Aj, dueño de este lugar, pues permanecer un mes más, Baruch Hashem, pues, pero también hay que contribuir, Baruch Hashem. Shemot, Éxodo capítulo 19, verso 6. Shemot capítulo 19, verso 6. Y dice la palabra en Éxodo Shemot, capítulo 19, verso 6. Y ustedes serán un reino de Coanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. O sea, una nación consagrada a Elohim. Una nación a quien le da los misbot para que sean kadosh delante de Elohim. Un reino de Kuanim, Baruch Hashem. En el monte Sinaí, Moshe describió al pueblo israelita como una nación Kodesh, apartado y consagrado a Yod Hai Bab Hai Yahweh. Justamente en la Torah nos está hablando entonces el tipo de comportamiento de la persona dentro del pueblo de Israel. ¿Habían conflictos dentro del pueblo de Israel? Sí, había conflictos. Baruch Hashem. Por ejemplo, nuestros sabios nos hablan, hacen una explicación, ¿no? Dicen lo siguiente, de aquel hombre que había quebrantado el Shabbat. En Shabbat había ido a recoger leña. Va, lo ve el pueblo, lo captura, toma preso, Baruch Hashem. Pero ¿por qué este hombre había ido a recoger leña en el Shabbat? Se sabía que en el Shabbat no debe recogerse leña. Ok. Uno era que todavía ese mandamiento todavía no había sido dado en el monte Sinaí. Segundo, dicen los sabios, el pueblo de Israel estaba caminando en desobediencia, estaba quebrantando el Shabbat. Entonces él sale al campo a recoger leña. Bueno, si el resto está haciendo esto, ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Si yo quebranto el Shabbat, no pasa nada, entonces Elohim no está. Pues esa es la idea que percibe él y va al campo. Lo toman preso, no hay un mandamiento que diga que va a ser castigado. Comunican a Moshe que lo capturaron quebrantando el Shabbat. Y Moshe se pone a cuentas con Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu decreta o sentencia, juicio, muerte de pena o pena de muerte para él. Baruch Hashem decretó pena de muerte. Y entonces de ahí ahora ya sabemos que quebrantar el Shabbat trae muerte. Por eso en Santiago 2:10 dice, ¿no? Cualquiera que estuviera guardando toda la Torah, dejara de hacer uno, es culpado por todo. Y justamente acá está el tema. Si el pueblo de Israel es un reino de Kuanim, ¿no? Pues no debe existir justamente este egoísmo o el egocentrismo. No puedes pensar en ti solo. Moshe nunca pensó en él solo, él estaba pensando por el pueblo, por ejemplo. Cuando le dice a Moshe, apártate que voy a consumir por juego este pueblo, él sencillamente no aceptó. Si vas a hacer eso, raeme del libro de la vida. Baruch Hashem. Entonces, si vas a hacer eso a este pueblo, bórrame del libro de la vida, primero a mí. ¿Ve? Nos da una gran lección, Baruch Hashem,
Y eso debe estar en la mente de nosotros. Eso. Y Hakadosh Baruj Hu sí le escuchó y surge el perdón, pero para ese perdón él ayuna 40 días, 40 noches. Cuando ayunó 40 días, 40 noches, Elohim le dijo, sube al monte y lábrate las dos piedras y sube. Cuando baja con las dos piedras que él mismo había labrado, surge el Yom Kippur, el día de la expiación. Es una enseñanza maravillosa, mis amados Ajem Hayot. Cómo Moshe amaba a su pueblo. Como líder, cómo estaba intercediendo ante Elohim. ¿Ve? Eso es que nosotros debemos aprender. Pero si Moshe hubiese sido personalista, simplemente se hubiese apartado y pues bórralos. Y ya yo te acepto, tráigame otro pueblo. No, él no piensa de esa forma. Si vas a hacer eso, borra mi nombre del libro de la vida. Comienza conmigo. Después haz lo que vas a hacer con ellos. Claro, también le está probando la reacción de Moshe Elohim, ¿no? Y así nos probará. Pero para esa prueba justamente es que debemos de estar preparados. Baruch Hashem. Vamos a Levíticos, capítulo 19, versos 2 y 3. Levíticos, capítulo 19, versos 2 y 3. Levítico capítulo 19, versos 2 y 3. Dice la palabra en Vayikra, Levítico capítulo 19, versos 2 y 3. Habla con la congregación completa de los hijos de Israel. Dile a ellos, ustedes pueblos serán Kadoshim, porque yo, Yahweh, soy Kadosh. Cada uno de ustedes reverenciará a su padre y a su madre, o sea, honrarán a su padre y a su madre. Y ustedes guardarán mis Shabbatot. Yo soy Yahweh, soy Elohim. Baruch Hashem. La misma es muy claro, mis amados Akim Hayot. Hakadosh Baruj Hu ama a su pueblo. Estos mandamientos para el pueblo de Israel. Baruch Hashem. No es para uno, el pueblo de Israel numeroso. Aleluya. Entonces, mis amados, si aprendemos de estas enseñanzas, evidentemente vamos a crecer espiritualmente porque vamos a anular todo lo negativo en nosotros. De eso se trata. Yo muchas veces a cada uno de ustedes les he explicado, mis amaditos, si ustedes necesitan, yo estoy al servicio de ustedes, voy a ir al domicilio de ustedes. Siempre se los he explicado. Baruch Hashem. Sin embargo, este parece ser un concepto demasiado elevado y difícil de sostener. Como alcanzamos la Kiddushá, la Torah detalla la manera en que el pueblo israelita debe cumplir los misbot para ser Kadoshim. Se prohíbe la idolatría, comer de las ofrendas después del tiempo límite, robar, negar que uno robó, jurar falsamente, retener propiedad ajena, retrasar en el pago a los empleados, odiar o maldecir a otro israelita, especialmente a los padres, hablar chismes, la shonjara, poner un obstáculo físico o espiritual en frente de otro, pervertir la justicia, no actuar cuando otros están en peligro, avergonzar a otro, tomar venganza,
guardar rencor, mezclar especies, vestir una ropa hecha de lino y lana juntos, cosechar un árbol durante sus 3 primeros años, embriagarse, hacer práctica de la brujería, afeitarse la barba y las patillas, hacerse tatuajes en la piel. Las misbot positivas son respetar a los padres y ancianos, dejar parte de la cosecha para los pobres, amar a otros, especialmente a un convertido en Yeshua, comer fruta de un árbol en su 4 año en Jerusalén, respetar el Betamikdash, respetar a los maestros, los ciegos y los sordos. La vida familiar debe ser apartada, consagrada. Se nos advierte no imitar el comportamiento de los gentiles para no perder la tierra de Israel. Debemos cumplir con kashrut y mantener nuestros estatus separado y particular. Baruch Hashem. Hay varias recomendaciones. ¿Cuál de ellos no lo estamos haciendo? ¿En cuál de ellos nos arrogamos un derecho que no nos corresponde? Porque todo esto es de Hakadosh Baruj Hu para su pueblo Israel. Baruch Hashem. Esto nos tiene que llevar a reflexionar, mis amados, aquí en Mahayot. Reflexionemos, meditemos, ¿ah? Y esto nos debe llevar en qué nivel estamos, qué nos falta hacer. Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5. Dice la palabra en Juan, Yohanan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto, porque separado de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. Baruch Hashem. Eso es importante. Pues todo es en Mashiach, y todo es por Elohim. Baruch Hashem. Por eso Shaul escribe, si estamos vivos, somos de Mashiach. Estemos muertos, somos del Mashiach. Estemos vivos o muertos, somos del Mashiach. O sea, somos de Elohim por medio del Mashiach, por los méritos del Mashiach. Baruch Hashem. Por eso dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si no hay un tronco principal, ¿cómo las ramas pueden estar ahí? Y si no hay un tronco principal y no tiene raíz, ¿cómo ese árbol podría dar frutos? Entonces Mashiach mira cómo usa, ¿no? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea que Él es el tronco y nosotros las ramas. Y como ramas debemos de producir. Baruch Hashem. Ahora, si producimos, por ejemplo, una planta, ¿no? Una planta no puede producir 3, 4, 5 tipos de frutos, ¿o sí? En ninguna parte. Y si Hakadosh Baruj Hu nos compara con la vid, y que Él es la vid, el tronco, nos compara con las ramas, ¿y por qué no todos producimos ese mismo fruto? Preguntémonos, ¿ve? Porque si somos la rama de ese tronco, de ese árbol, debemos de producir esos mismos frutos. Entonces ya no hay pensamiento egocentrista, ya no hay codicia, no hay avaricia. Baruch Hashem. La base de la recuperación es aceptar y subyugarse a Yahweh, reconocer que no podemos hacerlo solos, que confiamos en Elohim y que solo podemos encontrar la fuerza necesaria para soportar y preservar si nos apegamos a Elohim. Baruch Hashem. Shaul explica
muy claro en Romanos 11. El olivo silvestre está siendo injertado al olivo natural. Por lo tanto, al ser injertado al natural ya no es silvestre, ahora ya es olivo natural. Y si es olivo natural ya no puede producir frutos agrios, tiene que ser frutos agradables. Ahora preguntémonos, ¿cómo están nuestros frutos? ¿Cómo están nuestros frutos? ¿Agradables o agrios? Delante de Hakadosh Baruj Hu, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estarán nuestras obras? Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Como dice Tanaj, no hay ni uno solo que sea justo, ni aun uno. Nadie tiene entendimiento. No hay quien busque a Yahweh. Todos se han ido por mal camino. Al mismo tiempo se han vuelto inservibles. No hay uno que muestre bondad, ni siquiera uno. Baruch Hashem. Es duro, ¿no? ¿Qué les parece? A ver cómo estamos. Para Hakadosh Baruj Hu, mira, este pueblo, romanos, o sea, Shaul que está escribiendo a los romanos, donde había muchos creyentes mesiánicos, ¿cómo estaban? Como en estos tiempos. Baruch Hashem. Mucha gente, y aún los creyentes de Yahshua, creen las escrituras como religión, y que Elohim y las Tefilot son para los débiles. En su ego dicen, ellos son para aquellos que necesitan una muleta y no pueden arreglárselas solos. Cada vez que tropiezan, cada vez que se caen, siguen eligiendo el ego y el miedo antes que la inmuna. Baruch Hashem. Eso es. Decimos que somos del Mashiach, que tenemos inmuna. Ahora, ¿verdaderamente tendremos la inmuna, la fe? ¿Verdaderamente estaremos confiando en la Torah, en el Mashiach? A ver, ahí surge un tema. Si decimos que confiamos en Él, entonces, ¿por qué no nos dejamos guiar por Él? Cuando digo por Él, por la Torah, porque la Torah nos está hablando cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar. Y la Torah es nuestro camino de regreso a Elohim. Mismo Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. Baruch Hashem. Entonces ahora, examinémonos, mis amados, porque dice muy claro, no hay ni uno solo que sea justo, ni aún uno. Nadie tiene entendimiento. Es muy duro. No hay quien busque a Yahweh. Realmente, ¿qué nos quiere decir la Escritura? Que no buscaban a Elohim, sí lo buscaban, pero para beneficio propio. Buscaban para satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto, eso no es agradable a Elohim. Entonces Elohim dice, no hay quien me busque a Yahweh legítimamente como Él quiere.
Él quiere que lo busquemos como Él quiere, no como nosotros queremos. Cuando hacemos como nosotros queremos, hemos elegido nuestro propio camino, hemos establecido nuestro propio camino. Y a Elohim no le agrada eso. Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh, que es Mashiach, Yahshua, Adón nuestro. Baruch Hashem. Eso es si es que aceptamos caminar en los caminos de Elohim. Eso es cuando aceptamos obedecer los mandamientos de Elohim. Y los mandamientos de Elohim están las ordenanzas, decretos, preceptos, juicios, Baruch Hashem, los cuales nosotros debemos de desobedecer. Obedecer. Aleluya. Así están atentos, ¿no? Baruch Hashem. Solo cuando tocan el fondo llegan a darse cuenta que tienen que rendirse y subyugarse a Elohai. Es una señal de fuerza, no de debilidad. Comenzar a hacer tefilot todos los días y a pesar de haber sido religioso, ateo toda su vida, ahora entiende que la única forma en que pueden encontrar la fuerza y vencer es manteniéndose firme y sobrio, es reconociendo a Elohim como su Redentor y Salvador. Baruch Hashem. Eso es, mis amados, Ajem Ahayot. Por eso dice que en Él somos más que vencedores. Aleluya. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Y sin Él somos vencidos, ni principados, ni potestades, absolutamente nada puede regir sobre nosotros. Baruch Hashem. Pero, si no le damos poder a autoridad, pero si tú le abres la puerta, Él va a regir. Baruch Hashem. Salmos capítulo 54, verso 4. Salmos capítulo 54, verso 4. Lo tenemos. Salmos capítulo 54, verso 4. Dice la palabra, Elohim me está ayudando. Yahweh es el ayudador de mi alma. Aleluya. La invocación del salmista es tan importante. Pero ¿cuándo se convierte en nuestro ayudador? Cuando nosotros obedecemos su Torah. Cuando nosotros aceptamos caminar en su Torah, entonces nos ayuda.
Salmos 145, verso 14. Salmos, capítulo 54, perdón, Salmos 145, verso 14. Tejelín, Salmos 145, verso 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Tejelín, Salmos, capítulo 145, verso 14. Yahweh es fiel en sus palabras y Kadosh en todas sus obras. Yahweh sostiene a todos los que caen, endereza a todos los que están encorvados. Baruch Hashem. Encorvados, ¿por qué? Porque llevan una carga pesada, una mochila pesada. Baruch Hashem. Pero Él los endereza. Aleluya. Porque su palabra es fiel. Sus obras son Kadosh. Y sus obras, esas obras de Elohim somos nosotros. Baruch Hashem. Hebreos capítulo 13, verso 6. Hebreos capítulo 13, verso 6. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 6. Por lo tanto, podemos decir con confianza, Yahweh es mi ayudador. No estoy temiendo. ¿Qué es lo que un ser humano me puede hacer? Baruch Hashem. Ya hemos visto, si estamos con Elohim, ¿quién contra nosotros? Baruch Hashem. Él es nuestro ayudador, pero debemos tener nuestra confianza en Él. Muchas veces podemos decir, sí, yo confío en Elohim, pero nuestros actos no concuerdan. Ahí surge un problema, ¿va? ¿Qué diría el Mashiach? Lo que dijo el Naví Yesayah. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Baruch Hashem. Es duro, ¿no? Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Segunda de Corintios, capítulo 6, 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. Y dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. De hecho, yo seré su Abba, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Yahweh Sebaot. Como hijos y hijas, ¿cómo debe ser nuestra actitud con Elohim? Ahora, es verdad, debemos ser obedientes. Pero sin embargo, no queremos obedecer. Y ahí surge un problema. Baruch Hashem. En una casa, no todos obedecen al papá. No todos obedecen a la mamá. Baruch Hashem. Cuanto más si son 4, 5, 6 hermanos, va a surgir. ¿Y por qué no le dices a él?
Dile a Juan. El otro va a decir, no, dile a Emilio. No, el otro va a decir, dile a Santiago. Pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no Juana? Pero todos viven en esa casa. ¿No será así también las congregaciones? ¿No será así la asamblea del Mashiach? Amados Ajim Ajayot, su tefiló debe ser permanente. Al conducir, al cocinar, al hacer ejercicio o simplemente al estar parado, habla con Elohim, con tus propias palabras. Pide la ayuda de lo que necesitas. Ese día agradécele por las bendiciones y los regalos de tu vida. Y cuando termines, pasa un momento en silenciosa meditación y presta atención si puedes escuchar su respuesta. Como buenos hijos de Elohim, ¿lo estamos haciendo eso? ¿Nos recordamos de Él en el día? ¿O es que amanece y estamos preocupados por los afanes, cosas seculares? Y te acordaste de Él cuando te fue mal ese día. Ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero si no sucedía nada malo, ni siquiera te recordaste de Él. Ya estamos en problemas, ¿no es cierto? ¿Eso no es ser egocéntrico delante de Elohim? Hakadosh Baruj Hu nos da la orden general de ser Kadoshim. Y nos ha dado sus misbot para que alcancemos la Kidusha. Elohim nos dice que llevar una vida Kodesh implica cumplir los misbot de la Torah. El primero de estos misbot es tener temor y reverencia hacia los padres. Pareciera que el primer paso hacia la Kedusha es valorar, respetar a quienes nos trajeron al mundo. O sea, quiere decir a papá y mamá y a Elohim. Porque los tres son autores de nuestra vida. Baruch Hashem. No como que el hombre piensa y se pelea el papá y la mamá. No, este es mi hijo. No, este es mi hijo, yo lo parí. Se arranchan ahí, Baruch Hashem. Ahí debe aparecer el Shlomo, ¿no? Bueno, la mitad para ti, la mitad para ti. Pártanse. Baruch Hashem. ¿Mm? Elohim es justo. Nos hace entender cómo estamos caminando. Proverbios capítulo 16, verso 28. Proverbios capítulo 16, verso 28. Otro de los egoísmos que surge con papá, mamá es, no todos los hermanos piensan de la misma forma, tienen diferentes pensamientos, pero papá y mamá se inclinan en uno de ellos. Mi hijo es bien inteligente, pero este es un poquito retrasado. Imagínate, ¿no? ¿Eh? Otro dice, no, mi hijo es bien obediente, todo lo que yo le digo hace, pero mi hijo no me obedece. Siempre papá, mamá hacen esa distinción. ¿Estarán haciendo algo bueno o están haciendo algo malo? ¿Dónde están surgiendo los problemas? De eso se trata, mis amados. Hakadosh Baruj Hu, no, él no tiene preferencias por nadie. Él quiere a todos por igual. Por eso él le ha dado sus mandamientos, estatutos, decretos, juicios. Proverbios capítulo 16, verso 28 nos dice, una persona engañosa engendra contiendas y un calumniador separará aún a los mejores amigos. Bueno,
surge en una comunidad. Pero como explicaba en una casa, no, mi hijo entiende todo en una palabra, ya sabe yo lo que yo quiero decir. Pero mi hijo no entiende, por más que le habla, no entiende. Está haciendo separación. Baruch Hashem. ¿Quién es el creador de los problemas? ¿El Elohim o el hombre? Y después se queja. Es lo que vemos en este país. La gran corrupción. En todo el estrato social, orgánico, político de este país, justamente está la corrupción. Jueces, fiscales, policías que deben de combatir la delincuencia, porque un corrupto también es delincuente. Pues, pero ¿cómo van a combatir si la corrupción está en medio de ellos mismos? A un policía le mandan a combatir la delincuencia, pero ese policía es parte orgánica de esa delincuencia. Es lógico, no todos, pero sin embargo están ahí. Aleluya. ¿Ve? Pero ahí está el problema. ¿Ves? Pero justamente Hakkadosh Baruj Hu no quiere eso en su pueblo. No quiere la injusticia en su pueblo. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Dice la palabra en Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan sus propias, para que hagan las cosas impropias. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecidores de Yahweh. Son insolentes, arrogantes y jactanciosos. Traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres. Son estúpidos, desleales, despiadados y implacables. Conocen muy bien el decreto justo de Yahweh, que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndolas, sino que aplauden, se complacen a otros que hacen lo mismo. Baruch Hashem. Es como en el colegio, ¿no? Cuando en el colegio surge un conflicto, el otro dice, dale más, dale más, dale más. Y acá es muy parecido porque se complace con el pecado que comete la otra persona. Baruch Hashem. En el mundo a la humanidad le gusta hablar de personas y los otros se complacen con la shonjara. Y aquí nosotros nos debemos complacernos con la shonjara. Pero, pero surge un problema. Supongamos que no, dice que yo no estoy de acuerdo con la shonjara, pero cuando te comienzan a contar tú lo escuchas y tú ya le dices, ¿y qué más dijo? Estás en la shonjara, aunque tú no hablaste, pero estás porque te guste la shonjara. Baruch Hashem. Proverbios capítulo 24, verso 21.
Proverbios Mishle, capítulo 24, verso 21. Proverbios capítulo 24, verso 21. Aleluya. Lo tenemos. Mishle Proverbios capítulo 24, verso 21. Dice la palabra: Hijo mío, teme a Yahweh y al rey. No te asocies con los que son inestables. Baruch Hashem. La advertencia es muy clara. Baruch Hashem. Imagínate lo que sucedió con hijo de Shlomo. Jerobián asume el reinado de Israel. Y entonces Jerobián va con el pueblo, le dice, bueno, mira, aminóranos los impuestos y los trabajos y te serviremos. El rey pregunta a los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel le dicen, sí, está bien, acepta lo que te han dicho. Si tú aceptas, él con gusto, o ellos con gusto trabajarán. Pero él no estaba conforme con eso. Va y llama a los príncipes de su contemporáneo. Ellos le dicen todo lo contrario. Yo voy a darte, ¿no? Como escorpión, o sea, el trabajo iba a ser como el veneno de un escorpión. O sea, que les iba a agregar más de lo que estaban haciendo ellos. Es así entonces se divide el pueblo de Israel. ¿Por qué obedeció Jerobián el consejo de estos príncipes contemporáneos y por qué no obedeció el consejo de los ancianos? Ahí surge un problema. Los ancianos ya habían vivido la vida, tienen experiencia. Mas el joven todavía está, pues, en el camino que tiene que aprender. Por más ilustrado que sea, pero no tiene esa experiencia. Eso es lo que ha sucedido. ¿Ven? Por eso cuando un papá, un mamá o una mamá le aconseja a su hijo cuál es bueno y cuál es malo, el hijo debe de obedecer. Pero en vez de obedecer el hijo, va y habla con sus compañeros, con los amigos de su edad, con los vecinos de su edad. Y dice, no, cuando mi mamá me llama la atención, pues yo me voy a dormir, ¿no? O me hago al dormido, qué sé yo, ¿no? Entonces el otro comienza a imitar. Es como en una casa, va una visita con sus dos hijitos. El hijo de la dueña de casa hace su berrinche y se tira al piso y comienza ahí en el piso a revolcarse, chillando, ¿no? Cuando este padre de familia regresó a su casa, el hijo comenzó a ser igualito. Imagínense, ¿ve? Así es Israel también, ¿ve? Se contenta con las cosas del mundo, quiere traer las cosas del mundo, cuando las cosas del mundo deben ser totalmente apartado. Y debe estar apartado porque somos Israel. Ese es el tema, mis amados, aquí en Bajayot. Baruch Hashem. El creyente que oye las malas lenguas y no realiza ninguna objeción, o por lo menos no demuestra desagrado, en realidad está de acuerdo con lo que se dijo. Es como si ella misma hubiera pronunciado esas palabras, y por lo tanto es merecedora del mismo castigo que el que hace la shonjara.
Ese es el tema, mis amados. Y muchas veces hemos tocado este tema desde diferentes puntos. Baruch Hashem. ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu siempre nos pone estos temas? Porque Él nos conoce como somos. Somos débiles, Baruch Hashem. Pero debemos fortalecernos es en la Torah. Debemos internalizar la Torah en nosotros para que esas cosas no influyan y nos muevan. Baruch Hashem. Si la Torah lo internalizamos, otra cosa no nos puede mover. Pero si la Torah simplemente observamos externamente, entonces estamos perdiendo tiempo porque simplemente somos religiosos. Tengamos mucho cuidado, mis amados, Ahim Ahayot. Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 13, verso 1, ¿lo tenemos? Dice la palabra en Romanos capítulo 13, verso 1. Todos tienen que obedecer las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no sea de Yahweh. Y las autoridades existentes han sido puestas por Yahweh. Baruch Hashem. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. Y dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. Someteos por causa del Adón a toda la institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y exaltación de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Yahweh, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervo de Yahweh. Honrad a todos, amad a los ajim, temed a Yahweh, honrad al rey. Muy claro nos habla en estos versos. Elohim es el rey del universo, el creador de los cielos y de la tierra. Es maravilloso entender eso. Pero ¿cómo él, siendo el rey de la tierra, creador de los cielos y de la tierra, le dice a Faraón, por favor, deja ir a mi pueblo por 3 días? Baruch Hashem, el supremo rey de la tierra, dirigiéndose al Faraón, por favor, deja ir a mi pueblo por 3 días. ¿Mm? ¿Qué nos enseña? Humildad. Eso, humildad.
No el hecho de que tú eres más conocedor que el otro, puedes avasallar. No, lo contrario. Tiene que ser más humilde. ¿Ve? De eso se trata, mis amados Ajim Mahayot. Por 3 oportunidades, Elohim se dirige así a Faraón. Y como Faraón no escuchó, no quiso ir, entonces ahí sí aprovechó esa desobediencia, porque también este Faraón, Elohim reprenda este espíritu, decía, yo soy hijo de Amon-Ra. Imagínense, ¿no? ¿Mm? Y él se creía Amon-Ra. Yahweh lo reprenda, esa potestad. Pero sin embargo, Hakadosh Baruj Hu sabía y lo avergüenza. Justamente por eso trae los juicios. Ese pensamiento es que hace que endurezca su corazón. Y así endureció su corazón. El endurecimiento de su corazón, ¿para qué sirvió? Para que Elohim trajera juicio a través de las plagas y demostrar quién es el que verdaderamente tiene autoridad sobre la tierra. Y todos sus Ilelim dioses que ellos aparentemente adoraban, simplemente era creación de Elohim. Ese es el tema. Es como ahora en el mundo. El mundo en todos los lugares públicos tienen sus propios dioses, hechos por manos de hombre. ¿Pero qué hombre lo hizo? Mano de un idólatra, borracho, fornicario, ¿m? Corrupto. Baruch Hashem. Toda Rabba Kadosh. Y de eso es de lo que nos advierte el Eterno también a nosotros. Baruch Hashem. Tenemos que dejar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza atrás. Hay que sepultarlo. Porque si no, va a seguir influyendo. Hay un hecho muy importante, mis amados Ajim Hayot, quiero que ustedes noten eso. Hacemos liberación, ustedes están liberándose, sanándose, ¿no? Pero de repente comienza a ocurrir. Yo hacía esto, y te agradas con lo que hacías. Y ese espíritu, ese mal, ya está agonizando, ya está muriendo, ya no tiene aliento. Pero tú al recordar a satisfacerte, hace que tome fuerza, y se fortalezca, y se levanta con más poder todavía. ¿Quién lo permitió? Es la misma persona. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos. Por eso acá el tema, el pensamiento egocentrista, estamos viendo de cómo funcionan estos espíritus. Hemos visto en Romanos capítulo 1, la ira, la contienda, la avaricia, etc. Cada uno es un espíritu. Baruch Hashem. Ahora, pues debemos analizar como personas, ¿cuál de ellos todavía está en medio de nosotros? ¿Mm? ¿O está en medio de nosotros es el Ruach HaKodesh? Porque si el Ruach HaKodesh está ahí, ya esos espíritus ya no existen. Pero si el Ruach HaKodesh no está, entonces esos espíritus son los que siguen gobernando. Ellos son los que están guiando. Por eso reaccionas como reacciona negativamente.
Si vamos a comenzar a vivir una vida apartada en Kedushá, consagrado, debemos tomar conciencia de cómo debemos tratar a las autoridades de manera apropiada y honorable. Solo así nos acostumbraremos a la idea de aceptar la autoridad. Esto nos permitirá relacionarnos con Elohim como una autoridad máxima y vivir una vida Kodesh de acuerdo con sus instrucciones para la vida, es decir, conforme a la Torah. Baruch Hashem. La obediencia es tener la Torah en medio de nosotros. Y la desobediencia es tener al adversario en medio de nosotros. Así de simple. Baruch Hashem, así de simple, mis amados. Por eso, Hakadosh Baruj Hu trae la redención y la salvación para su pueblo. Por eso, Mashiach nos redimió a través de su sacrificio divino en la estaca de ejecución, conocido como la cruz en su traducción. Nos vamos, mis amados, a Levíticos, Vayikra, capítulo 19, verso 32. Vayikra, Levítico, capítulo 19, verso 32. Aleluya. Levítico, capítulo 19, verso 32, dice la palabra. Ponte de pie en la presencia de una persona de pelo canoso. Muestra respeto por el anciano. Temerás a tu Elohim. Yo soy Yahweh. Proverbios capítulo 16, verso 31. Proverbios capítulo 16, verso 31. Y dice la palabra en Mishle, Proverbios capítulo 16, verso 31. La cabeza canosa es corona de gloria, se encuentra en el camino de la justicia. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Yahweh resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo que les explicaba de Yahweh Sebaot, el creador de los cielos y de la tierra, ¿cómo se dirige a Faraón? Con toda humildad, porque Faraón es una autoridad. ¿Quién lo puso ahí? Elohim lo puso. Así sea autoridad que esté en el mundo, Elohim pone a esas autoridades ahí, porque a él le pertenece todo. Pero sin embargo, a pesar de que él pone que sea autoridad, él se dirige a esa autoridad con respeto, con humildad. Por favor, deja ir a mi pueblo. Baruch Hashem no está actuando ahí con esa autoridad que tiene, con esa soberbia, no, con esa humildad.
No es como el humano, pues. El humano cuando tenga una posesión, imagínate, ¿m? Va a pedir perdón, va a pedir por favor. ¿M? Un papá, una mamá a sus hijos cuando lo ordena le dice, por favor hijo, ¿me puedes pasar esto? ¿O puedes hacerlo esto? ¿M? O le dice, oye Julio, ¿por qué no hiciste lo que te encargué? ¿M? Y así decimos que somos Meshijín. ¿M? Pues tiene que cambiar nuestra forma de vida. Tiene que cambiar nuestro trato. Es por favor. El marido o la esposa, en ambos casos. ¿M? Puede decir, oye Juana, pásame mi zapato que estoy apurado. ¿M? Pues como es el esposo, cabeza de familia, cabeza del hogar, ¿m? Está ordenando con autoridad, ¿no es cierto? ¿M? Ahí no hay por favor, que tal la arrogancia, ¿no? Pero si dijéramos por favor, cambiaría las cosas. Y siempre tenemos que comenzar a corregir esa parte. Baruch Hashem. El favor debe estar siempre en nuestra vida. Nos sirve dentro de los términos de la consejería matrimonial también. Hay ciertas personas que merecen más respeto y autoridad que otras. La sociedad debe saber que hay límites. Por respeto debemos darle nuestro lugar en el autobús a una persona mayor. Cuando los sabios, los ancianos y los padres entran a la congregación, debemos ponernos de pie. Y lo hacen los judíos. Un rabino puede estar enseñando en una sinagoga, pero cuando entra un anciano, o sea que uno más anciano que el otro, todos se ponen de pie. Así de simple. Es un respeto que hay ahí. Baruch Hashem. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Aleluya. Así, mis amados Ajim Ajayot, haya sido de bendición este tema que hemos compartido, el pensamiento egocentrista, Baruch Hashem, para corregir errores, enmendar errores, dar testimonio que somos del Mashiach, que somos Israel. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 28, verso 2. Ven Adán, hijo de hombre, dile al príncipe Tesor que Yahweh Elohim dice, ¿por qué eres tan arrogante? Has dicho, yo soy Lelim, yo me siento en el trono de Elohim, rodeado por el mar. Sin embargo, tú eres un hombre, no Elohim, a pesar de que crees que piensas como Elohim. Baruch Hashem, ahí está, el arrogante. Se cree el Elim, se cree Dios. Así es el hombre. Baruch Hashem. Si todos son iguales, entonces corremos el riesgo de hacer de que nadie sea igual. Produciremos jóvenes que se reirán de los ancianos y desobedecerán a sus maestros.
¿Por qué se sentirán iguales a las personas con autoridad? Si todos son iguales, perderemos el respeto por los demás, porque somos iguales a ellos. Solo nos preocuparemos por nosotros mismos, lo que imposibilitará alcanzar la Kedushá. Kedushá implica alejarse de las indulgencias, algo imposible de lograr si la persona es egocéntrica. Así, mis amados, Sahim Mahayot, aquí este rey de tesor justamente es un egocentrista. Baruch Hashem, que se cree a sí mismo un Elelim, un Dios. Mis amados, Sahim Mahayot, así hemos y estamos llegando a esta conclusión, la entrega de este Shabbat. Mis amados, pues sigamos estudiando, sigamos esforzándonos en hacer lo mejor para Él, como nos dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Divarim, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. Dice la palabra: para obedecer los mismos de Yahweh Elohim, que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no les resten. No agreguen ni quiten la Torah de Yahweh. En cada generación el pueblo de Israel tiene su Sedakim, los que desean introducir todo tipo de novedades al pueblo a partir de lo que vieron afuera, imitando el mundo secular y trayendo mejoras, ajustes y modernizaciones a la Kedushá de Israel. Los sabios de la Torá de cada generación libran una batalla amarga y constante contra dichas mejoras. Baruch Hashem. La Torah no requiere mejorarlas, mis amados. La Torah es perfecta, la Torah es buena. Sus mandamientos son buenos y son perfectos. Baruch Hashem. Así que no hay nada que agregar ni quitar. ¿Cuánto le dan la Kabot Hakadosh Baruch Hu? Toda la balaba Kadosh, mis amados Sahim Hayot. Así hemos concluido esta administración. Sea y haya sido de bendición, aleluya, pues vamos a agradecer al Eterno, al Elohim de Israel, a nuestro Elohim, al Elohim de nuestros padres, por este tema, y que este tema, pues lo analicemos, lo meditemos, para hacer corrección en nuestra vida, Baruch Hashem, porque cada uno de los temas es para corrección de nuestra vida, para mejorar nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu. Porque ¿qué quiere Él? Un pueblo consagrado, un pueblo obediente, un pueblo apartado para Él, un pueblo que tenga una vida Kedushá. ¿Cuántos le dan la cabot? Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloha y Elohai de mis padres. Te agradezco, Abacadosh, por este Shabbat. Un Shabbat lleno de gozo, de alegría. Un Shabbat que trae sus propios afanes. Abacadosh, te agradecemos habernos congregado en este lugar en una gran asamblea. Y también, Abacadosh, por la porción de la Torah que nos has dado, Abba. Ayúdanos a corregirnos, a enmendar nuestros errores. Abacadosh, si hemos cometido faltas, Abba, hemos desobedecido tu palabra, perdónanos, Abacadosh. Haznos, Abacadosh, tu pueblo Kadosh, aparta, consagra este pueblo que está delante de ti para tu cabot. Te lo pido a ti,
porque tú eres nuestro Redentor y Salvador de Israel. Y estamos aquí por los méritos y sacrificio de Yahshua HaMashiach, quien vino a unir los dos pueblos de Israel, Abacadosh. Casa de Israel, reino del norte; casa de Israel, reino del sur. Abacadosh, seas tú obrando grandemente en nuestras vidas y en tu pueblo Israel. Estamos en los finales de los tiempos, Abacadosh. Ayúdanos a perseverar cada día, en cada momento, Abacadosh. En nuestra constancia, Abacadosh, esté en medio de ti, Abba, para seguir, Abacadosh, fortaleciéndonos, Abacadosh, y seas tú circuncidando los prepucios de vuestros corazones, para que este Mishkan viviente, Abacadosh, sea realmente el Mishkan del Ruach HaKodesh, que more en medio de nosotros. Abacadosh, te agradecemos una vez más por tus mandamientos, estatutos, decretos que tú has dado a tu pueblo Israel, y los cuales también son para nosotros. Te agradecemos, Abacadosh, de hacernos parte de los pactos y promesas de Abraham Avinu, Abacadosh, y también, Abba, por darnos la ciudadanía de Israel, como dice Efesios capítulo 2. Toda Rabá Abacadosh, por este día maravilloso, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Ahora también, mis amados Ajim Hayot, vamos con la bendición del pueblo de Israel, que lo va a dirigir nuestro amado Aj Yahushua. Shabbat Shalom, amada Mishpajá, a los que están cerca y a los que están lejos. La verajó de Hakadosh Baruj Hu sea con cada uno de vosotros a pocos minutos de la entrega de Shabbat. Levanten sus manos, Bebakashá, en posición de recibir la verajó de Hakadosh Baruj Hu. Los padres pongan la mano sobre la cabecita de sus hijos. Si el padre no está, la mamá puede ponerlo. Amén. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe, Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea, Yevarejeja Donai Yahweh, Bismireja Yaera Donai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaac Donai Yahweh, Paná Beleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés, te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Tefiló en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a hacer una oración para despedirnos, pero no de la presencia de Elohim, porque Él está en todo momento en medio de nosotros. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro gran universo. Te entregamos este Shabbat, Abacadosh. Toda Rabá, Abba, muchas gracias, Abba, por la Torah, la porción de la Torah que nos has dado, Abba. Te agradecemos lo profundo de vuestros corazones por este privilegio de ser parte de tu pueblo Israel, Abacadosh. Ahora pues te ruego, Abacadosh, en este primer día de la semana que iniciamos esta tarde, Abacadosh, derrama tu verajot sobre tu pueblo Israel. Abacadosh, bendice a tu pueblo Israel. Bendice a Abacadosh en todas las cosas que ellos emprendan, Abacadosh. Sea el negocio, el trabajo, Abacadosh, sea el estudio de la Torah, el ayuno, en todo sea de gran bendición para tu pueblo Israel, Abacadosh. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, Abacadosh. Llévanos en shalom, seguridad, Abba. Llévanos bajo esas alas de águila, Abacadosh, de retorno a nuestro hogar en shalom, Abacadosh. Guárdanos bajo el abrigo de tu talit, Abacadosh, de todo robo, Abacadosh, de toda violencia, de hurto, Abacadosh, de todo accidente de tránsito. Te lo pedimos, Abacadosh, porque tú eres nuestro Elohim y el Elohim de vuestros padres. Una vez más, bendice este pueblo que está delante de ti, Abacadosh, con la bendición de Aarón,
bendición de Isaac, bendición de Jacob, la bendición de Moshe, la bendición de David Abacadosh. Bendícelos Abacadosh en su salir y entrar, en su acostar y levantar. Todo se ha hecho en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat, mis amados, Ajim Hayot, Hakadosh Baruj Hu lo bendiga y los guarde.